Ya. Hola, buenas tardes a todos. No, Muchas gracias. Luceli, apenas está cargando. Dame un segundo, ya te digo cuándo. Míralo en el celu. Eso, mira el Facebook en el celu. Ya. Listo. Hola, buenas tardes a todos. A todos los que aceptaron la invitación a este evento el día de hoy. Mi nombre es Luceli Ortega, soy neuróloga y hago parte del equipo de trabajo del Instituto Neurológico del Pacífico de la ciudad de Cali. Hoy tenemos un evento, el primer evento llamado Educación a la Comunidad, y hablaremos acerca de un tema que es muy importante y es acerca del abuso, el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Nos acompañan dos conferencistas que tienen amplia experiencia en el tema y a las cuales les voy a dar paso más adelante. Quisiera mencionarles acerca del Instituto Neurológico del Pacífico. Es una entidad que surgió por la necesidad sentida a nivel del suroccidente colombiano de poder manejar todo el área de neurociencias y de hacer un manejo integral de los pacientes. Contamos con un grupo de profesionales capacitados y estaremos siempre dispuestos a servirles. Agradezco mucho a toda la gente, a todos los directivos, a los profesores, rectores de colegio, a todas las instituciones, alcaldías que aceptaron unirse a esta primera conferencia. Y bueno, nuestra idea es poder continuar con este trabajo. Así que bienvenidos y le doy paso a la doctora Nelcy Oñate, neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México. Nelcy. Hola a todos, gracias por acompañarnos, dando continuidad a nuestros viernes académicos del Instituto Neurológico del Pacífico. Vamos a hablar el día de hoy sobre neurobiología de las adicciones, de interés académico y de interés en salud pública, ya que este es un trastorno mental que cada día va en aumento y afecta a personas en edad productiva. ¿Sí? Para entender qué es un trastorno por consumo de sustancias y ver la necesidad que esta enfermedad o este trastorno mental necesita un urgente tratamiento, debemos entender qué pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Qué estructuras se afectan y qué estructuras median la transición de consumo controlado a un consumo o a un abuso de sustancias. Estructuras como la corteza prefrontal, la ínsula, ganglios basales, están involucrados en la pérdida del control, en el deseo desproporcionado por adquirir sensaciones de placer y alteraciones en el afecto como ansiedad, irritabilidad posterior al consumo de sustancias. Serán explicados más adelante y gracias a mi compañera quien nos ayudará con la discusión de este tema. Agradezco de antemano la invitación que hicimos a Mariana Escárraga, médico psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, con una alta especialidad en educación y prevención del consumo de sustancias de la Universidad de Virginia de Estados Unidos, actualmente cursando con una maestría de bioética en la Universidad. Damos la bienvenida a Mariana, gracias por aceptar esta invitación y por compartir todos tus conocimientos en este tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla, ya que ya me presentaron. No sé si me pueden permitir compartir pantalla. Listo. Muy bien. Como el tema es un poquito largo, voy a tratar de ser concisa y concreta respecto a lo que vamos a abordar, pero bueno, a mí sí me parece importante, bueno, estos son los temas que vamos a revisar, que son varios, voy a tratar de resumirlos de la mejor manera posible, y a mí siempre me gusta empezar con un tema que yo sé que a muchos les aburre, pero creo que es muy importante, porque si no, no entendemos ni la dimensión, ni el impacto que tiene en la salud. Entonces, voy a empezar hablando del panorama epidemiológico en Latinoamérica, y cómo nos afecta. Entonces, para empezar, para comprender cómo es que se hacen este tipo de estudios en todo el mundo,
diversas organizaciones internacionales y nacionales de cada país hacen evaluaciones constantes respecto al consumo de sustancias y básicamente todos se ponen de acuerdo en que se tienen que dividir al consumo de sustancias al menos en 3 tipos cuando se hacen estudios. ¿En qué tipos? El consumo de alcohol, consumo de tabaco y el consumo de sustancias ilegales. Así, a grandes rasgos, se clasifica en todo el mundo, ¿no? Esa es la forma en la que los estudiamos. Entonces vamos a hablar un poco del consumo de alcohol primero, después de hablar de qué es lo que hace el alcohol en el cerebro y cómo funciona, pero ahorita nos voy a hablar del panorama epidemiológico. Les adelanto, el alcohol es la única sustancia digamos, de este tipo que vamos a ver que puede ser consumida hasta cierto punto sin tener mayor daño. Es la única. El resto de las sustancias de las que voy a platicar, si las consumimos en cualquier medida, en cualquier volumen, ya pueden significar algún daño. El alcohol es la única que no. Por eso es muy importante definir qué es el consumo de alcohol problemático. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol problemático es un patrón que aumenta las probabilidades de que la persona tenga consecuencias adversas de cualquier tipo. Entonces, se divide más o menos las clasificaciones en el consumo de alcohol que no se asocia al consumo problemático y a aquellas personas que pueden tener dependencia. En este caso, solo les expongo el consumo de alcohol problemático. Pueden ser consecuencias adversas como tener accidentes automovilísticos, violencia o algunas otras enfermedades. Entonces, aquí les comparto cómo es el panorama en la región. Los reportes que les voy a mostrar salieron, digamos, se juntaron en 2019, pero la publicación es de este año. Vamos a ver algunos datos bastante actualizados. Entonces, lo que vemos es que en Colombia, al menos, se estima que el 30% de la población, de los hombres, tienen un consumo problemático de alcohol. Más o menos del 15% de las mujeres y el promedio, este es el total, la barra verde es el promedio entre los dos, ¿no? Entonces vemos que más del 20% de la población en Colombia tiene un consumo problemático de alcohol. Vemos que en la región, pues tampoco está tan bien, ¿no? Algo que vamos a ver en el consumo de todas las sustancias es que los hombres son los que consumen más sustancias y los que más problemas tienen al respecto. Otro de los datos que nos interesan mucho respecto al consumo de alcohol y también de las otras sustancias, pero el alcohol ha sido particularmente problemático, es el consumo en menores de edad. En este mapa lo que nos enseña es el porcentaje o la prevalencia de menores de edad en cada país que han consumido alcohol en el último año. Y lo que vemos, los países que están en negro, el más oscuro, es menores de edad. Se supone que entre el 41 al 50% de los colombianos menores de edad han consumido alcohol. Esto es bastante grave. Si se dan cuenta en el mapa, básicamente es Colombia y Brasil. No, perdón, es Colombia y Argentina los países que están en este problema, ¿no? Que están consumiendo más. Vemos que Brasil, por ejemplo, no tiene datos. Y bueno, más o menos nos enseña que los menores de edad no estamos tomando las medidas correspondientes para protegerlos del consumo y vamos a ver a continuación y a lo largo de la plática cuál es el impacto del consumo de alcohol y de cualquier droga cuando las personas son menores de edad. Entonces, esto es respecto al consumo de alcohol. Vamos a pasar a otra de las drogas más problemáticas porque nos representa un problema de salud pública por todas las enfermedades que causa. Recordemos que el tabaco es de los primeros factores de riesgo y causas de muertes en el mundo. Entonces, lo que hemos visto, y esto es algo interesante, el tabaco parece ser la única sustancia que muestra disminuciones sistemáticas en el uso a lo largo del tiempo. Más o menos yo creo que a partir del año 2000 hemos ya empezado a ver, por todas las políticas que se han tomado, que el consumo de tabaco ha empezado a disminuir. Entonces, todas las medidas que se han hecho, tanto de disminuir que aparezcan los comerciales o en las películas, en las series, gente consumiendo, como que aumenten los impuestos, como hay espacios libres de humo de tabaco, sí han causado, o sea, ya cuando vemos los datos duros, sí notamos que hay una disminución del consumo de tabaco. Aquí les enseño cómo es la prevalencia en el último mes, es decir, cuántas personas han consumido tabaco en el último mes, sin importar si es un cigarro al día o son 20. Y lo que vemos es que de acuerdo a la edad hay diferentes patrones. Por ejemplo, vemos que Colombia
menos del 5% de los menores de 17 años, alrededor del, del 15% en adultos de 18 a 34, y vemos que disminuye un poco. En la región, el tabaco parece no representar en Colombia un problema, ¿no? Pero algo que nos tiene que empezar a alarmar y de lo que voy a hablar un poco más adelante es respecto al consumo de cigarros electrónicos. Más o menos en 2003 se inventaron en China por primera vez el cigarro electrónico, y lo que hemos visto en los últimos años, que sí nos tiene que empezar a preocupar, es el aumento en el consumo. Lamentablemente, los únicos países que han estado haciendo estudios o que lo han reportado hasta ahorita, los estudios respecto al cigarro electrónico, es Canadá y Estados Unidos. Y lo que sabemos o lo que nos han indicado hasta ahora es que los adolescentes son los que lo están consumiendo. Entonces nos tendríamos que preocupar bastante en el consumo de tabaco, de cigarro electrónico. Más adelante también voy a hablar de cuáles son las evidencias que tenemos respecto al consumo de cigarro electrónico, que tampoco son inocuas ni significa que sean menos dañinos que el tabaco. Vamos a hablar de eso más adelante. Hasta ahora en el resto de Latinoamérica no tenemos datos. Yo espero que en los siguientes años ya los institutos de salud de todos los países empiecen a dar este reporte. Entonces, esto es respecto a tabaco tradicional. Entonces, las buenas noticias es que el tabaco tradicional sí ha ido disminuyendo, al menos en los últimos años. Es la única. De todas las demás drogas, todas las demás han ido en aumento, igual que el alcohol. Aquí les enseño la tercera droga más consumida en el mundo, es la marihuana. De las drogas ilegales, la que más se consume en el mundo sigue siendo marihuana. Y bueno, y aquí les pongo la prevalencia del consumo en el último año, de acuerdo también al sexo, y se divide más o menos, en Colombia se estima que el 5% de los hombres consumen marihuana en el último año, y que será el 1% de las mujeres ha consumido marihuana en el último año. Más adelante voy a hablar de cuál es el impacto y las evidencias que existen respecto al consumo de marihuana. Otra de las drogas que es muy problemática, tanto por lo que representa el tráfico, bueno, todo el fenómeno que ocurre para la producción, la distribución, es cocaína. La cocaína también ha ido aumentando, el consumo de cocaína ha ido aumentando en los últimos años, y bueno, aquí vemos cuál es la prevalencia de consumo también en el último año. Se estima que más del 1% de los hombres ha consumido cocaína y menos, yo creo que será el 0.1% de las mujeres consumen cocaína en Colombia. Vemos que hay otros países con mayores problemas. El consumo de cocaína, como vamos a ver más adelante, la dependencia y la adicción a cocaína es muy rápida y es muy problemático el tratamiento. Son de las sustancias que son mucho más difíciles y complicadas de tratar. Y en este caso les pongo, en algunos reportes dividen o ponen el capítulo de cocaína como cocaínas. Como ustedes han de saber, hay muchas formas de consumir cocaína. Es cocaína, digamos, la inhalada, la habitual, y es la pasta base. Me parece que ustedes lo conocen como bazuco, en México tiene otros nombres. Hay otro tipo de cocaínas. La pasta base es una de las que se consumen más frecuentemente en Colombia, y si ustedes se fijan, si hay una diferencia entre el consumo de cocaína inhalada habitual y la pasta base, son diferentes y cambia la prevalencia, entonces por eso se estudian. Y tienen diferencias también importantes respecto a tanto el patrón de consumo, pero como los efectos. Los efectos son mucho más nocivos en cuanto a la pasta base. Entonces vemos que más del 1% de la población en Colombia, consumen pasta base de cocaína. Me regresé. Y aquí les pongo otras sustancias que están siendo estudiadas respecto a su consumo. Entonces vemos que en Colombia, esto fue en una encuesta hecha en el 2013, se consumen, es la prevalencia del consumo de toda la vida, se investiga en la población quienes en algún momento de su vida han consumido alguna de estas sustancias. Si se dan cuenta, las sustancias de origen vegetal, es decir, consumo de alguna otra droga que no se encuentra entre cannabis, es el más frecuente. Entonces, las sustancias de origen vegetal es mucho más frecuente, seguido del LSD, éxtasis, de las que vamos a hablar también más adelante, estimulantes sin prescripción médica, no ahondaré mucho al respecto, pero son básicamente medicamentos que funcionan como estimulantes, pero pueden ser utilizados
sin prescripción médica y pueden ser de riesgo, pueden usarse como forma de abuso. Ketamina, metanfetaminas y cannabinoides de tipo sintético, ¿no? Entonces aquí hay una amplia variedad de otras sustancias que se consumen. Vemos que los alucinógenos también están entre los primeros que se consumen en Colombia y las anfetaminas o estimulantes. Entonces, a modo de resumen, quisiera que quedara claro en el panorama epidemiológico de las sustancias más problemáticas siguen siendo alcohol y tabaco, esas van a seguir siendo, sobre todo el alcohol, seguido ya después por marihuana y cocaína. Básicamente esas son las que más nos causan problemas. Y en la región es muy similar. Ahora vamos a empezar a hablar respecto a la neurobiología, es decir, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando nosotros consumimos. Entonces, como un recordatorio, hay que recordar que el cerebro tiene muchas regiones y muchas partes que están conectadas entre sí. La célula que es la unidad funcional del cerebro y del sistema nervioso, la neurona, espero que eso lo conozcan. Las neuronas intercambian información entre sí, entonces cuando una neurona se conecta o se comunica con otra neurona, eso se le llama sinapsis. Ahorita lo vamos a ver esquematizado para que quede más claro. Entonces, una neurona, aquí vemos una, se comunica a través de su axón con otra neurona, a esta región, esta es otra neurona, a esto se le llama, esta es la neurona presináptica, porque aquí es donde se da la comunicación sináptica, aquí se van a liberar los neurotransmisores, se va a comunicar con la siguiente neurona, a la que llamaremos neurona postsináptica. Entonces, nada más recordarles, ahorita lo van a ver, les va a quedar mucho más claro cómo funciona. Entonces, una neurona se comunica con otra neurona a través de neurotransmisores y esta comunicación se llama sinapsis. Ahora, antes de pasar a cómo funcionan o qué es lo que hacen las drogas en el cerebro, tenemos que comprender varios temas antes de esto. El neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del sistema nervioso es muy complejo y dura más tiempo del que se desarrolla o el que tarda otros aparatos o sistemas en el organismo humano. Entonces, lo que les enseño aquí son imágenes de cerebros de personas de diferentes edades. Entonces vemos, de este lado son cerebros correspondientes a niños de 5 años y correspondientes a adultos jóvenes de alrededor de 20 años. Todas estas regiones que están en rojo son regiones que no han terminado de desarrollarse o que se están desarrollando. Las regiones que están más azules son aquellas regiones que ya terminaron de desarrollarse. Lo que vemos, lo que se ha demostrado en estos estudios de imagen es que el cerebro del humano tarda, dependiendo del sexo, entre los 21 y 25 años en terminar de desarrollarse. Entonces vemos aquí que un niño de 5 años tiene prácticamente muchas regiones del cerebro en rojo porque no se ha terminado de desarrollar, y del adulto incluso a los 20 años todavía alcanzamos a ver algunas regiones en rojo. Aquí por la forma de la imagen, pero nos lo quiere demostrar, al marcarlo aquí, una de las regiones que están en rojo, que no han terminado de desarrollarse, es la corteza prefrontal, por eso nos la marcan aquí, ponen este círculo. No se alcanza a ver porque está, digamos, por dentro, entonces en la imagen no se permite ver eso, pero es de las últimas regiones. La corteza prefrontal es la región del cerebro que nos permite tomar decisiones, nos hace planear lo que hacemos y es la que controla nuestras emociones. Es la región que más va a tardar en desarrollarse, es la última. Y se estima otra vez que va a terminar de desarrollarse entre los 21 y 25 años. Entonces, pensar que alguien ya es adulto a los 18 años es un poco falso, porque probablemente el cerebro no ha terminado de desarrollarse. Eso me gustaría que ahorita se acuerden, porque más adelante vamos a ver cuáles son los efectos que pueden tener las sustancias o las drogas en cerebros que no se han terminado de desarrollar. Ok. En el cerebro, como el cerebro tiene muchos circuitos y tiene muchas funciones, pero uno de los circuitos que vamos a revisar hoy es el circuito de recompensa. Este circuito se refiere a varias regiones del cerebro que están marcadas aquí, que están involucradas en la función que tenemos, o sea, que tiene el cerebro de hacernos sentir placer cuando hacemos actividades que contribuyen con la supervivencia.
Entonces, nosotros, cada que yo tengo mucha hambre y como, mi cerebro va a activar el circuito de recompensa. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy a promover que repite esta conducta que está a favor de la supervivencia. ¿Qué conductas de forma fisiológica o normal van a ser activadas, van a activar el circuito de recompensa? La alimentación, las relaciones interpersonales significativas y las relaciones sexuales. Actividades físicas como el ejercicio también lo hacen. Son básicamente las que más se han relacionado de forma fisiológica. Entonces, lo que va a ocurrir en el circuito de recompensa es que con estas actividades vamos a activar a esta región, que se llama el área tegmental ventral, para que libere un neurotransmisor a esta región que se llama núcleo accumbens. El neurotransmisor que va a ser liberado o el que va a comunicar que estamos sintiendo, o sea, que podemos sentir placer, es la dopamina. Listo, que se acuerdan de eso ahorita. Entonces lo vamos a ver otra vez. Una vez que se activa esto, el resto del cerebro de las otras regiones, que es la corteza frontal, el cuerpo, y el hipocampo, también se van a activar. Entonces, yo cada que siento placer o cada que hago una actividad que promueve la supervivencia, esta región va a liberar dopamina en mi núcleo accumbens y me voy a sentir bien. Así funciona, ahorita lo vamos a retomar. Esto ocurre de forma fisiológica o normal. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a ver cómo funcionan las drogas y queda mucho más claro el funcionamiento del circuito de recompensa. Yo sé que en Colombia la palabra droga se usa también como sinónimo de medicamento. En México, por ejemplo, drogas solo son las drogas ilícitas o las que causan adicción, ¿no? En Colombia yo sé que las drogas pueden ser también los medicamentos. Entonces, para quedar aquí claro, cada que yo me refiero a droga, van a ser las drogas psicoactivas y las drogas ilícitas, las que causan adicción, no los medicamentos. Ahí los voy a sacar un poquito. Entonces, las drogas psicoactivas se refieren a aquellas sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. En este grupo, como drogas psicoactivas, se incluyen a los medicamentos que los psiquiatras utilizamos, es decir, los antidepresivos, antipsicóticos u otros medicamentos se consideran drogas psicoactivas. No significa, y esto es muy importante, que causen dependencia o adicción, simplemente que van a modificar estos procesos, únicamente. Ahora, las drogas ilícitas, estas son ya definiciones que se crearon, sobre todo, o sea, por términos legales y políticos, que son definidas por la OMS como aquellas sustancias cuya producción, venta y consumo están prohibidas porque pueden generar cambios en el estado de conciencia, ánimo y procesos de pensamiento, y otras funciones en los individuos que la utilizan, y además tienen el potencial de generar dependencia. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay algunas sustancias que pueden causar esto, pero además generar dependencia. Y cuando la producción, la venta y la distribución están prohibidas, es lo que conocemos como drogas ilícitas. Obviamente, esta definición ha estado sujeta a muchos cambios. Han entrado y salido diferentes sustancias. Por ejemplo, el alcohol alguna vez fue una droga ilícita, después ya no lo fue. Entonces, esto puede estar sujeto a a cambios a lo largo del tiempo. Aquí les presento algunas de las clasificaciones más actualizadas de todas las sustancias o drogas psicoactivas que existen. En esta tabla nada más les comparto, estas son todos las sustancias psicoactivas que tenemos, que incluye los medicamentos. Por ejemplo, aquí les incluyo los estimulantes. Algo importante que vamos a retomar más adelante es que las drogas las hemos clasificado de diferentes tipos. De la forma en la que es más sencillo para nosotros clasificarla es de acuerdo al efecto que tienen en el cerebro. Si estimulan al cerebro, les llamaremos estimulantes. Si deprimen al cerebro, no porque lo pongan triste, digamos porque lo apagan, les llamamos depresoras. Y aquellas sustancias que alteran la sensopercepción o pueden causar alucinaciones, les llamamos drogas alucinógenas. Esa es como la gran clasificación en la que voy a estar utilizando. Entonces, hay drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas. En este cuadro ya nos empiezan a poner a las drogas estimulantes, los opioides los ponen en otro apartado, pero ahorita voy a retomarlo en el otro cuadro. Sedantes o hipnóticos o drogas depresoras, que incluye al alcohol y a aquellos medicamentos que inducen el sueño. Antipsicóticos, antidepresivos, que son los medicamentos que los psiquiatras y los médicos usamos.
y los alucinógenos o psicodélicos. Importante, de todas estas drogas, y eso también es muy, muy importante, ni los antipsicóticos ni los antidepresivos causan dependencia. Ahorita voy a explicar por qué, pero estos no causan dependencia. Entonces, yo sé que existe mucho el mito de que los medicamentos que usamos los psiquiatras, como los antidepresivos, pueden causar dependencia. No es así, estos no las causan. Ahora, vamos a pasar a esta imagen. En esta imagen es muy actualizada, son ya incluyendo nuevas drogas de diseño reportadas en los últimos años. Ahora sí, aquí vemos. Ponen en azul todas las drogas depresoras. Incluye al fentanilo, que era un anestésico, bueno, sigue siendo un anestésico, pero que se ha empezado a utilizar de forma clandestina como una droga depresora de abuso, que además es muy peligrosa. Desmorfina, heroína, que son opioides, también son depresores. Cannabinoides sintéticos. Cannabinoides sintéticos son aquellos moléculas que fueron, o sea, que no se obtuvieron de la planta de marihuana, que se obtienen en un laboratorio aparte, pero tienen la misma forma molecular que el THC. Han empezado a surgir, son un poco más peligrosos que la marihuana. Habrá que tener cuidado y vigilar qué ocurre en el futuro. Y marihuana. Estas son depresoras. Cabe mencionar, en este cuadro, en esta gráfica, no incluye a las sustancias adictivas legales. Entonces, aquí no está alcohol ni tabaco. También importante, el alcohol es una droga depresora. También hay muchos mitos al respecto. Dicen es que el alcohol es estimulante. No, el alcohol se considera una droga depresora. Si pudiéramos poner aquí a otras sustancias legales, entraría en las drogas depresoras. Entonces aquí vemos a las depresoras, es decir, las que van a apagar al sistema nervioso. Es así, sencillo de entender. Vemos de este lado en color verde a las drogas alucinógenas, vemos hongos alucinógenos, LSD, LSA, que son diferentes variantes de alucinógenos, otro tipo de alucinógenos, PCP, ketamina, son de las drogas alucinógenas. Y en amarillo vemos a estimulantes, que básicamente es cocaína y anfetaminas. Aquí también hay que incluir la nicotina y el tabaco se consideran estimulantes, igual que la cafeína. No había hablado de la cafeína también se considera una sustancia potencialmente adictiva, de hecho es la sustancia que más se consume, pero no tiene tantos efectos a la salud como otras drogas, ¿no? Y vemos, aquí hay un enlace en el que vemos que hay algunas drogas sintéticas que tienen potencial alucinógeno y estimulante. Entre ellas se encuentran el MDMA, que son alucinógenos que tienen esta propiedad, y otras drogas. Estas son básicamente sintéticas, son creadas en laboratorio y también tienen potencial adictivo muy alto. Entonces, como ven, la verdad es que cada año más o menos se cuantifica que cada año hay alrededor de 400 drogas nuevas, más o menos, ¿no? Entonces, hay muchísimas. Se crean en laboratorios de forma sintética, hay bastantes. Entonces, bueno, esto es nada más para que sepamos que los 3 grupos más importantes de drogas que causan dependencia, que causan problemas, son depresoras, estimulantes y alucinógenos. Es mucho más sencillo entenderlo así. Ahora, ya platicamos de qué es lo que ocurre en el cerebro cuando se activa nuestro circuito de recompensa, qué ocurre de forma habitual. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Aquí vemos, esta es la área tegmental ventral y en esta región se va a liberar a esta otra región que se llama núcleo accumbens, dopamina, y esta otra región, la corteza frontal, también se va a liberar dopamina cuando tenemos actividades que son placenteras. En este caso, en esta imagen lo que vemos son 2 ejemplos. Fíjense, esta sería la neurona que está comunicando a la otra neurona que está ingiriendo alimentos. Entonces, imaginemos que yo aquí en México, cada que como unos tacos, cada que como tacos, pues sí, se libera esta cantidad de dopamina en mi circuito de recompensa. Esto es lo fisiológico y normal. Ahora fíjense en el cuadro que está al lado, que es cuando se consume cocaína. Lo que va a hacer la cocaína, que los estimulantes y la cocaína particularmente, digamos, es el mejor modelo para estudiar el consumo de sustancias y cómo funciona el circuito de recompensa, lo que hace es tapar a estos transportadores que regresan la dopamina. Entonces, fíjense aquí, como la dopamina sale,
se pega a este receptor, nos dice, oye, está muy rica la comida que te estás comiendo, pero se tiene que regresar. Entonces nunca se acumula mucha dopamina aquí. Y lo que va a hacer la cocaína es que se va a pegar al transportador y no va a permitir que la dopamina regrese a la neurona presináptica. Va a hacer entonces que se acumule muchísima dopamina. Esta sensación de placer producida por la dopamina que se liberó en esta sinapsis va a causar tanto placer que no va a haber ninguna otra actividad o conducta fisiológica que se le pueda parecer. Vamos a ver más adelante que esto no es positivo y tiene consecuencias muy graves. Entonces, la diferencia sí es altísima. O sea, ven la cantidad de dopamina que se secreta cuando yo como a cuando se consume cocaína. Ahora, para entenderlo mejor, les voy a compartir este video. En este caso, lo que vamos a ver en este video no es cuando se consume cocaína, es cuando se consume tabaco, o sea, es cuando se fuma cigarro tradicional, que es lo que pasa. Yo espero que se vea bien. Entonces me voy a adelantar un poquito. Entonces, en este video lo que vemos es, imagínense que ustedes están en esta terraza, están viendo para afuera, y la línea verde que estamos viendo aquí es el nivel de nicotina que nosotros tenemos. Entonces, no, o sea, está muy bajito, esta es la línea. Aquí estamos sin fumar, no tenemos nicotina, y la línea roja es donde voy a empezar a sentir placer una vez que suba la nicotina. Entonces, cuando yo fumo tabaco tradicional, llevo nicotina dentro de mi cuerpo. Entonces, vemos aquí cómo subió el nivel de nicotina, alcanzó, cuando yo empiezo a sentir placer, llega a un punto máximo y luego cae. La nicotina tiene una vida media muy cortita, alrededor de unos 20 minutos. Entonces, es común que las personas que empiezan a fumar al poco tiempo desarrollan cierta dependencia porque su vida media es tan cortita que solo estos 20 minutos se sienten bien. Entonces, lo que van a tener que hacer es volver a consumir y consumir. Aquí vemos esta persona vuelve a fumar y otra vez eleva sus niveles de nicotina y vuelven a caer. Entonces, nos vamos a ir más adelante. ¿Qué es lo que pasaría si una persona continúa fumando en este patrón? Entonces, se va a hacer de noche. En general, las personas no fuman de noche. ¿Y qué ocurre en la mañana? Cuando una persona lleva fumando durante mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que como no fumó durante la noche, a la mañana siguiente empieza a tener mucho deseo de consumir porque los niveles de nicotina están muy bajos. Entonces, fumo. Nuevamente subo mis niveles de nicotina, me vuelvo a sentir bien. Pero si yo repetí mucho el consumo de tabaco, va a empezar a ocurrir este fenómeno. A este fenómeno se le conoce como tolerancia. ¿Y qué significa? Que cada vez, entre más consuma yo cierta sustancia, más la voy a necesitar para tener el mismo efecto. Fíjense cómo estos niveles de nicotina ya no son tan altos y no duran tanto tiempo como la primera vez que se fumó este cigarro esta persona. En el caso del tabaco, esto ocurre relativamente rápido. La dependencia a nicotina sí es bastante rápida. Nos vamos a ir otra vez un poco más rápido, más adelante. Otra vez vuelve a pasar el tiempo, la persona sigue fumando, no fuma a la noche, empezamos a ver otra vez estos síntomas de abstinencia, que es la necesidad que la persona siente por consumir la sustancia. Y vemos que ahora esta vez lleva tanto tiempo fumando tanto que tal vez un cigarro ya no es suficiente. Apenas alcanzo a sentir esta sensación placentera y disminuye. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre en el cerebro para que esto pase. La persona cada vez va a necesitar muchos más cigarros y fumarlos más frecuentemente. Seguramente ustedes conocen, yo sí conozco gente que apaga su cigarro, más bien prende el cigarro con el que está a punto de apagar, ¿no? Entonces, para que este fenómeno ocurra, para que esto que vemos ocurra, tienen que ocurrir también varios cambios cerebrales. Aquí nos vamos a ir al circuito de recompensa. Entonces, imagínense que nos vamos a sentar en una neurona del área tegmental ventral que tiene receptores para nicotina. Entonces, aquí vemos estas cositas que vemos aquí, son los receptores para nicotina. Y entonces aquí, miren, se va a aparecer el cigarro. Yo fumo un cigarro de tabaco y entonces el cigarro lo que me va a dar son moléculas de nicotina. Esta es la molécula de nicotina
se va a unir al receptor de nicotina que está en esta neurona del área tegmental ventral. Entonces aquí se une la molécula de nicotina y fíjense, aquí hay 2 receptores para nicotina. Se unen estas 2 moléculas, la persona acaba de fumarse un cigarro. ¿Y qué va a pasar? Se va a lanzar la señal de que se está fumando, esto se le conoce como potencial de acción, y bueno, vemos que esta neurona va a comunicarle a la otra neurona que veíamos, que se llama en el núcleo accumbens, que se está consumiendo o que se está activando el circuito de recompensa. Entonces aquí vemos cómo el mensaje eléctrico está yendo de una neurona a otra. Y aquí lo que vamos a ver es que se libera, esto es la liberación de dopamina. Entonces, esa es la dopamina que se está liberando en el núcleo accumbens. Aquí es cuando la persona fuma y siente placer. Ese es el momento, ¿no? Entonces, aquí siento placer. Otra vez, la persona sigue fumando mucho o sigue fumando. ¿Y qué va a ocurrir? El cerebro se tiene que adaptar a que cada vez hay más nicotina. Y entonces, en esta adaptación, va a empezar a generar nuevos receptores de nicotina, porque dice, oigan, pues es que hay mucha nicotina, hay muchas moléculas de nicotina, pues hay que procesarla, ¿no? Necesitamos más receptores. Entonces, si yo fumo un cigarro que contiene la misma cantidad de nicotina que veíamos al principio, solo tiene 2 moléculas de nicotina, ahora, cuando se activen, cuando se unan a los receptores estas moléculas de nicotina, ya no va a ser suficiente para que el potencial de acción comunique a la otra neurona y se libere dopamina. Es por esta razón que ocurre el fenómeno de tolerancia. El cerebro tiene adaptaciones al consumo excesivo de la sustancia y entonces nosotros tenemos que consumir cada vez más para obtener la misma respuesta que teníamos. Yo que trabajo con adolescentes o gente joven, de repente tienen esta idea de que aguantar más o necesitar cada vez más sustancia, emborracharse más lento cuando toman, es un fenómeno positivo. La verdad es que no, significa que el cerebro se está adaptando a la sustancia. Esto no es positivo. Entonces vemos que la persona tuvo que consumir muchos más cigarros para obtener el mismo efecto. Este es el fenómeno de tolerancia. Entonces aquí vemos ya por fin se va el potencial de acción y se libera dopamina como veíamos anteriormente. Esto que vimos básicamente va a ocurrir con todas las sustancias que causan adicción. Para que una sustancia cause dependencia, requiere que se libere dopamina en el circuito de recompensa. No todas las drogas lo causan, no todos los medicamentos lo causan. Solo habrá algunas que sí lo causen y algunas actividades o conductas que vamos a ver después. No todas lo causan. Ahora, como veíamos en el ejemplo de cocaína y de nicotina, son drogas, a pesar de que las dos son estimulantes, funcionan por diferentes vías. Hay algunas drogas que funcionan sobre sobre otros receptores. Veíamos, por ejemplo, ahorita en el caso de nicotina, que actúa sobre sus receptores. La cocaína actúa sobre otros receptores u otros transportadores. Entonces, las drogas actúan por otras vías diferentes, pero al final aumentan o promueven la liberación de dopamina en el circuito de recompensa. Entonces, esto nada más para que quede claro porque hay otras sustancias, por ejemplo, marihuana tiene su propio sistema aparte, pero al final va a hacer que la dopamina se libere en el circuito de recompensa. El alcohol tiene otro, funciona a través de otro sistema, pero igual va a hacer que la dopamina se libere. Entonces, nada más para que quede claro. Este fue el ejemplo que usé vimos nicotina y cocaína, pero las demás drogas van a tener este mismo efecto. Entonces, aquí nada más en esta imagen es que las diferentes drogas u otras sustancias van a actuar por diferentes medios. Por ejemplo, aquí está lo que veíamos de la nicotina, aquí vemos a cocaína, aquí vemos a receptores opioides, es decir, aquellas drogas provenientes de la amapola, funcionan a través de sus propios receptores también. El alcohol funciona a través de otros receptores. Entonces, bueno, hay diferentes sustancias y van a funcionar de forma diferente, pero al final, como dice aquí, el efecto último y final será el aumentar la liberación de dopamina que nos hace sentir placer.
Aquí les incluyo, como ya habíamos dicho, cómo se clasifican las drogas de acuerdo a los efectos que tienen en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son estimulantes? Ya lo platicábamos: cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, que también se conoce como MDMA, bueno, tiene otros nombres, tiene estas propiedades de ser estimulante y también ser alucinógeno. En general, las drogas estimulantes tienen efectos a largo plazo y a corto plazo similares. Entonces vemos que cocaína y anfetaminas y metanfetaminas tienen efectos muy similares, tanto en el momento en el que se consume como los efectos a largo plazo. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son frecuentes en las dos, ¿no? El riesgo de padecer psicosis va a ser frecuente en el consumo de las dos. Esto es similar. Vemos a los depresores. Otra vez aquí vemos, dentro de los depresores se encuentran a los derivados del opio, que sean los productos de la planta de la amapola, que es morfina, heroína, codeína. Estos son depresores, otra vez, no porque depriman, no es porque me pongan triste, es porque van a apagar al sistema nervioso central. Vemos a los tranquilizantes o aquellos medicamentos que funcionan para dormir. No todos los medicamentos que usamos en medicina para inducir el sueño tienen esta propiedad. Entonces aquí nada más hay que saber que hay algunos que no tienen estas propiedades, otros que sí. Los inhalables, no habíamos platicado de los inhalables porque son sustancias, o sea, particulares. Los inhalables, como es thinner, gasolina, los pegamentos, son inhalables, se consideran depresores y son altamente neurotóxicos. Se consideran depresores. Causan adicción muy rápido y también pueden ocasionar la muerte en los consumidores. Y por último, los platicábamos ya de los alucinógenos, ¿no? Marihuana está entre depresor y alucinógeno, también es una sustancia intermedia. Los hongos y el LSD y toda la lista que veíamos en, bueno, todas las sustancias que veíamos en el otro cuadro. Ahora, una vez que entendimos qué es lo que ocurre en el cerebro cuando una persona consume, esto solo es cuando la persona consume. Para que una persona desarrolle una adicción, tienen que pasar otra serie de eventos, y eso es lo que me gustaría también que quede claro. Las adicciones van a ser un fenómeno mucho más complejo, no solo es que la persona consuma. Entonces, para que una persona desarrolle una adicción, tienen que juntarse diferentes factores. ¿Cuáles son los que más se han estudiado? Se tienen que incluir a factores biológicos o genéticos. Entonces, sí hay una predisposición genética a tener adicciones. Esto sí existe, sí hay. También hay factores biológicos, por ejemplo, les decía factores genéticos y otros factores biológicos como ¿cuáles? Los trastornos mentales. Los trastornos mentales no tratados suelen ser un factor de riesgo para que las personas consuman. Entonces, por ejemplo, adolescentes con trastornos de ansiedad que no han sido tratados, el momento en el que lleguen a una fiesta y descubran que cuando toman ron o aguardiente, pues claro que se van a relajar y entonces van a decir, oye, esta es la solución. O sea, mi ansiedad bajó pues porque me siento mucho más tranquilo, entonces ya puedo convivir con otras personas y me siento muy bien. Eso es un factor de riesgo. Entonces, los trastornos mentales cuando no son tratados, cuando son tratados, básicamente es igual que al resto de la población. Estos son los factores biológicos y genéticos que se asocian. Hay otros factores ambientales. Los más estudiados son aquellos factores ambientales, familiares y escolares. Sabemos que aquellos hogares o familias que son caóticas o abusivas, sí es un factor de riesgo. Que los padres estén abiertos o vean de forma positiva el consumo también es un factor de riesgo. Entonces, hay familias donde toda la familia toma alcohol y entonces claro que a alguien de 13 años se le va a hacer normal y común pues, que consuma alcohol. Eso pasa. Entonces, sí es un factor de riesgo. O consumidores de marihuana que lo ven habitual y entonces toda la familia fuma marihuana, es un factor de riesgo. Influencia de los compañeros o de los pares. Esta, en muchas investigaciones se ha arrojado que la cantidad de amigos o pares que consuman sustancias predice quién va a consumir. Entonces, entre yo tenga más amigos que consumen, lo más probable es que termine consumiendo.
La actitud de la comunidad. Esto se refiere a, en mi comunidad, ¿se ve bien que las personas se emborrachen? Pues lo más probable es que la persona termine emborrachándose y pueda desarrollar una adicción a largo plazo. También el desempeño escolar. Esto funciona casi siempre de forma bidireccional. Una persona que tiene buen desempeño escolar difícilmente consume. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que mantener mi desempeño escolar y quiero estudiar y necesito hacer cosas. Por ejemplo, yo les digo a alumnos, ¿no? Si tengo un examen el viernes, pues el jueves no voy a tomar y no me voy a ir de fiesta. Entonces, si yo trato de cuidar ese desempeño escolar, es poco probable que pueda caer en el consumo de sustancias. Pero imaginemos que una persona va bien y empieza a consumir, también va a empezar a tener problemas en el desempeño escolar. Entonces aquí funciona, digamos, nos va avisando, el desempeño escolar sí nos puede ir avisando. No significa que el motivo de la baja de desempeño escolar sea el consumo de sustancias. Entonces imaginemos que estos dos grupos de factores se juntan y la persona sí tiene acceso a consumir una sustancia. No voy a decir, o sea, no vamos a identificar alguna, voy a poner cualquier sustancia de las que vimos, la persona la empieza a consumir. Depende del tipo de sustancia, de sus efectos, qué tan disponible esté y el costo. Aquí sí cambia mucho eso. Entonces, si yo tengo una sustancia adictiva que es muy fácil de conseguir, como el alcohol, es más probable que la persona consuma alcohol y entonces se empiece a repetir el consumo. Si la vía de administración, por ejemplo, el tabaco, que es inhalado y que es relativamente sencillo y que no pasa nada, o sea, yo puedo salir, fumar y regresar y seguir trabajando, es muy sencillo, lo voy a empezar a hacer. Entonces, aquí se tiene que juntar tanto los factores individuales de la persona más cuál sea la droga que empiece a consumir. Si esto lo junto y repito el consumo varias veces, el cerebro va a empezarse a modificar, que era lo que veíamos en el video. Aquí ya empiezo a ver estos cambios cerebrales y ahora sí, después de eso, voy a tener lo que llamamos adicciones. Ahorita lo voy a explicar. ¿A qué me refiero cuando hablo de adicciones? Entonces, yo tengo que juntar todas estas variables. Ahora, ya les decía que no solo es que se junten, sino que se tiene que repetir el consumo varias veces. Y para eso va a ocurrir este proceso que se ha descrito bastante. Básicamente, los primeros consumos en las sustancias suelen ser recreativos o sociales. O sea, la persona consume casi siempre porque tiene curiosidad o por presión de pares o tiene algún motivo externo que lo hace. Ok, ese va a ser el primer consumo. Imaginemos que en ese primer consumo la persona sí se emborracha, imaginemos con alcohol. Entonces, la primera vez que el individuo toma alcohol, la persona se emborracha, se siente muy mal, o sea, se emborracha mucho, a eso le vamos a llamar atracón o binge, se intoxica, entonces se va a sentir mal, al otro día toma muchísimo, al otro día se siente muy mal, físicamente se siente mal, a lo que le vamos a llamar un estado aversivo. O sea, este va a ser la parte aversiva. Entonces, imagínense, a lo mejor ustedes o alguien que conozcan, la primera vez que tomaron mucho, al otro día se sentían fatal y dicen, no, yo nunca más en mi vida voy a volver a tomar. Entonces pasan unos meses y se vuelve a repetir el consumo. Vuelve a pasar, entonces tomo mucho, me intoxico, al otro día me siento muy mal y digo, no, nunca voy a volver a tomar. Pasan 2 meses y otra vez se repite. Cuando yo empiezo a repetir estos dos pasos continuamente, se va a agregar un tercer paso o una tercera etapa, que es la preocupación y el deseo de consumir. Entonces, a lo mejor yo tomo los fines de semana, el viernes y el sábado, tomo mucho, me intoxico, el sábado y domingo, o el domingo y el lunes me siento muy mal físicamente, el resto de la semana todavía me siento mal, me estoy recuperando, pero para el miércoles, jueves ya empiezo a tener antojo. Aquí es cuando ya se empezó a cerrar el ciclo y es como cuando la adicción ya se empieza a constituir. Hay personas que este ciclo, como les pongo el ejemplo, a lo mejor ocurre una vez a la semana, pero hay personas que lo viven una vez al día. Entonces, una vez al día toman alcohol en la noche, en la mañana sienten mal y en la tarde tienen deseo. Cuando este ciclo se cierra y es muy continuo es cuando vemos las adicciones. Si una persona decide tratarse y logra la abstinencia, pues puede salir de este ciclo. Y como vamos a ver también más adelante, el riesgo de recaer sí es muy alto. Es parte del tratamiento, es parte del proceso de recuperarse. Aquí es cuando la persona ya tiene o desarrolla una adicción.
¿cuál es la definición de adicción hasta ahora más aceptada? Actualmente se reconoce que las adicciones son enfermedades crónicas y recurrentes, es decir, que puede haber lapsos libres y que puedo recurrir, puedo recaer, del cerebro, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas o sustancias a pesar de las consecuencias negativas. Muy importante, es una adicción y lo consideramos adicción cuando hay consecuencias negativas. Entonces, a veces las personas no se dan cuenta que ya hay consecuencias negativas. Lo pongo de ejemplo en el alcohol. El alcohol a mí me parece que es un ejemplo, igual que la marihuana. La gente dice, yo no tengo ningún problema con la forma de beber, ¿no? O sea, no hay ninguna, ellos perciben que no tienen ninguna consecuencia negativa, pero una vez que uno indaga más, te das cuenta que a lo mejor cada que toma alcohol se pelea con sus amigos o con la pareja. Eso es una consecuencia negativa. La persona ya está teniendo consecuencias negativas por el consumo. Consecuencia negativa es no llegué a mi trabajo, a un examen, a un plan que tenía porque tomé o estaba consumiendo cualquier otra sustancia. Esa es una consecuencia negativa. Entonces yo no puedo detener el consumo, lo busco y tengo consecuencias negativas. Esas son como las áreas que definen una adicción. Y se considera que es una enfermedad del cerebro porque el cerebro es el que se va a ver afectado. Ya lo veíamos en el video, ¿no? O sea, estos cambios que ocurren en los receptores y en otras áreas del cerebro que vamos a ver más adelante están afectadas. Y es por eso que es una enfermedad, se considera cerebral, porque sí, el área que se va a ver afectado. Las drogas tienen otros efectos en el resto del organismo dependiendo de cada una de ellas. Ahorita lo vamos a revisar. Y los cambios que tienen, que ocurren en el cerebro, pueden durar mucho tiempo. Y eso también es importante. Muchas personas me preguntan qué tan rápido, si es reversible el consumo. Y la respuesta es depende. Ahorita lo vamos a ver. No todas las sustancias tienen el mismo grado de dependencia o causan el mismo, la dependencia varía. Aquí les pongo los ejemplos de cuáles son las sustancias que causan más dependencia. Entonces, imagínense que este es como si en el último año a 100 personas consumieron esta sustancia y qué porcentaje de esas 100 personas desarrolló una dependencia. Vemos que heroína, de 100 personas que consumen heroína en el último año, casi el 70% de las personas desarrollarán dependencia. Heroína es altamente adictiva. Cocaína, más del 20% desarrollará dependencia. Analgésicos opioides, no son todos los analgésicos opioides. También es menor que la heroína, pero sí causan dependencia. Marihuana, de las personas que consumen marihuana en el último año, más del 10%, se estima que entre el 8 y el 10% desarrollarán dependencia. Y esto depende, muy importante, de la edad en la que se consume. Entre más joven es la persona cuando consume marihuana, es más probable que desarrolle dependencia. Estimulantes de tipo anfetamínicos, más del 10%, y vemos que el alcohol, de 100 personas que consuman alcohol, alrededor de 10 personas desarrollarán dependencia. Entonces, no todas las sustancias tienen el mismo grado de dependencia, habrá unas que tienen más. Y casi siempre esas son las que nos preocupan más también en términos de salud pública, porque son de las más problemáticas. Okay. Entonces, les voy a enseñar algunos de los efectos que se han demostrado hasta ahora con diferentes sustancias. Aquí es importante recalcar que, como veíamos, hay diferentes tipos de drogas de acuerdo a lo que hacen en el cerebro. Es muy difícil estudiar qué es lo que ocurre en el cerebro, porque tendríamos que juntar, imagínense tendríamos que juntar a muchas personas que consuman la misma sustancia y estudiarlas. Esto suena fácil, pero no es tan sencillo. Yo encontrara, por ejemplo, en México se ha intentado investigar a consumidores de inhalables, ¿no? Los que consumen gasolina, tiner, pegamento. Es muy difícil poder juntarlos y estudiarlos, es muy complicado. Entonces, tratamos siempre de estudiar por grupo de droga que se consume. Entonces, lo que vamos a ver son algunas de las drogas que se han podido estudiar, los efectos que tienen en el cerebro. Como les decía al principio, cocaína es de las drogas que funcionan como modelo para evaluar cómo funciona el circuito de recompensa.
Entonces vemos aquí en esta imagen, este es el cerebro de una persona sana que no consume ninguna sustancia. En este caso estaríamos viendo a una persona como si la viéramos de frente, digamos, este es su cerebro visto desde frente. Y lo que vemos aquí es los receptores de dopamina. ¿Se acuerdan que veíamos que la cocaína funciona sobre los transportadores de dopamina? Bueno, aquí lo que vemos son receptores de dopamina en esta región del cerebro y vemos que una persona sana tiene muchos receptores de dopamina, ¿no? Esto es así, sería normal. Una persona cuando siente placer se ve así su cerebro. Aquí lo que vemos es a una persona después de consumir durante un mes cocaína. Y fíjense, solo con un mes de consumo de cocaína, ya vemos cambios. Vemos que el cerebro, los receptores de dopamina ya disminuyeron. ¿Esto qué significa? Que la persona va a requerir cada vez más sustancia y más cocaína para tener el mismo efecto. Esto solo fue después de un mes. Aquí, en esta imagen, es después de que la persona suspendió el consumo de cocaína durante 4 meses. Entonces, imagínense, aquí la persona llevó un mes consumiendo y ya ve estos cambios. La persona dejó de consumirla durante 4 meses y todavía no se ha recuperado. Su cerebro no ha regresado a la normalidad. Entonces, lo que vemos es que los cambios sí son, o sea, es muy difícil que sea reversible los cambios que ocurren. Sí se puede, o sea, sí se puede revertir el daño que se ha hecho, pero los cambios sí son, o sea, son difíciles. Entonces, eso es 4 meses después de consumir cocaína. Los consumidores de cocaína les toma alrededor, o sea, les lleva muchos meses disminuir o quitar tanto la dependencia como la abstinencia o el deseo por el consumo. Les va a tomar muchos meses o incluso años y la verdad esto es bien complicado. Pues vemos que el consumo de cocaína solo tras un mes ya cambió el cerebro y regresar a la normalidad va a tomar mucho más tiempo. Ahora, este es una investigación, me parece muy interesante, que hicieron en adolescentes de 15 años. Entonces, lo que vemos aquí es el cerebro, ahora sí es visto desde arriba. Yo estoy viendo un cerebro visto desde arriba y de este lado lo que vemos es adolescentes de 15 años, hombres que no consumen alcohol. Y en este estudio lo que hacen es que entran a un estudio de imagen, pero mientras están haciéndoles el estudio, les hacen una prueba de memoria. Entonces, un adolescente de 15 años que no consume alcohol, que es sano, estas son las regiones del cerebro que se activan cuando está resolviendo un problema de memoria. Entonces, todas las regiones rojas son las regiones que están activas mientras resuelve un problema de memoria. O sea, un reto o una prueba de memoria, así está. Y fíjense el cerebro de un adolescente de 15 años cuando toma alcohol. Entonces, vemos que ya las diferencias sí son muy grandes. El consumo de alcohol afecta la memoria de forma importante y sí va a ir cambiando y va a tener efectos en el cerebro. Esto es en adolescentes. Lo veíamos antes. Si el cerebro de un adolescente de 15 años no ha terminado y todavía le faltan años para desarrollarse, esto sí tiene cambios que pueden ser irreversibles. El consumo de alcohol o de cualquier droga adictiva durante la adolescencia sí trae cambios importantes y que pueden afectar el desempeño académico, cognitivo y de otras áreas. Entonces, la diferencia también, abismal, ¿no? Aquí ahora les enseño cuáles fueron los efectos en una persona que consume metanfetaminas. Y vemos que es muy similar a la imagen que veíamos de cocaína. Aquí vemos otra vez un cerebro visto desde arriba. Estas son las regiones que, otra vez, las regiones rojas son donde estarían los receptores de dopamina, donde nosotros percibimos o tenemos esta sensación placentera. Están muy activos. Vemos que tras un mes, un consumidor de metanfetamina aquí lleva un mes de abstinencia, todavía no se ha recuperado, ¿no? O sea, vemos que todavía no hay regiones rojas, sigue sin recuperarse por completo. Tras 14 meses, o sea, más de un año de lograr abstinencia total, o sea, no reincidir, apenas está recuperándose. Entonces, el tratamiento es largo y para que los cambios y el tratamiento funcione y sea reversible el daño o los cambios cerebrales, necesitamos mucho tiempo y que la persona no recaiga.
Ahora, veíamos, estos son algunas de las evidencias que existen por el consumo de algunas sustancias a nivel cerebral, pero hay otros efectos a la salud, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen ampliamente los efectos a la salud del tabaco, los efectos a la salud del alcohol, pero bueno, en esta tabla lo que demuestran son qué otros daños hacen en el cuerpo. Por ejemplo, estos círculos azules son el daño al sistema nervioso. Vemos que todas las drogas básicamente dañan al sistema nervioso del cerebro. En rojo es el sistema cardiovascular. Este naranja es al riñón y el verde es al hígado. Entonces vemos que muchas drogas que conocemos sí afectan al sistema cardiovascular, muchas van a dañar al hígado y muchas van a dañar a los riñones. Entonces todas estas sí hay efectos en otros sistemas. Obviamente hay algunas drogas, como ya platicábamos, que tienen daños más severos. Por ejemplo, tabaco, pues es de las que el daño es mucho más grave en sistema cardiovascular y respiratorio y toda asociación con cáncer, ¿no? Alcohol también, o sea, el alcohol también tiene ahí sus efectos cardiovasculares y metabólicos bastante graves, además de los hepáticos, ¿no? Y gastrointestinales. Entonces, esos dos también tienen sus efectos. Ahora, voy a apurar un poquito. Les voy a pasar algunos datos extras que me parece que son importantes que comprendamos. Voy a hablar de algunas drogas muy particulares para entender cómo funcionan y cuáles son sus daños. Entonces, rápidamente, el alcohol, como el alcohol es una sustancia que nos trae pues, muchos problemas en todo el mundo, el alcohol, lo que tomamos, lo que conocemos como alcohol, básicamente es el etanol y se produce a partir de la fermentación de diferentes sustancias, que es levaduras, azúcares o almidones. La forma en la que cuantificamos la cantidad de alcohol que se consume es a través de algo que se conoce como la bebida estándar. La bebida estándar varía en cada país, pero es similar. Aquí les pongo algunos ejemplos de países. Entonces, una bebida estándar o copa promedio significa, por ejemplo, en México, que una bebida estándar es una bebida que tiene 13 gramos de alcohol puro. Aquí les pongo cuál sería el equivalente. 44 mililitros de tequila equivale a una bebida estándar. 44 mililitros. 44 mililitros de vodka, ron, los destilados en general, equivalen a una bebida estándar. 44 mililitros, piensen cuánto es. O sea, un vaso le cabe 250 mililitros aproximadamente. 44 mililitros es poquitito. Eso es una bebida estándar. Una copa de vino tradicional, le caben 148 mililitros más o menos, equivalen a una bebida estándar. Y una cerveza comercial, no artesanales ni estas preparadas, o sea, las comerciales que venden en lata o en botellas también normales, regulares, de 355 mililitros equivale a una bebida estándar. Entonces, hay que comprender que el alcohol tiene estas medidas y así es como cuantificamos la cantidad de alcohol que se consume en el mundo. Entonces, o sea, hay que aprenderse esto. ¿Cuándo considero que alguien tiene consumo excesivo? ¿Qué considero consumo excesivo? ¿Se acuerdan que al principio, la primera imagen que veíamos era del consumo excesivo de alcohol en Colombia? Entonces, lo que veíamos eran personas que consumen alcohol en este patrón. ¿Cuál es ese patrón? Tenemos diferentes tipos de consumo. El que llamamos atracón o binge drinking, o beber demasiado, que es heavy drinking. Estos dos se consideran consumo excesivo. ¿A cuánto equivale? En mujeres se considera que hay un atracón de alcohol cuando se toman más de 4 bebidas por ocasión. Si yo voy a una fiesta y me tomo 4 tequilas, equivale a un atracón de alcohol. En hombres son 5. Esto es un atracón. Y tiene que ser en el mismo evento. Entonces, una fiesta, una cena, una comida, yo me paso de eso, sí, es un atracón. También tiene una regla. En hombres es una bebida por hora, en mujeres es una bebida en hora y media. A eso se considera, también sería, o sea, así se considera, ¿no? Entonces, si yo me tomo 5 shots de tequila, ya me pasé, ¿no? Porque los shots además son muy rápidos. Entonces, si me tomo 3 copas de vino en una cena que dura 3 horas, no me pase, eso ya no sería consumo excesivo.
Ahora, el heavy drinking se refiere, o beber demasiado, se refiere a cuando las personas pueden consumir diario. En mujeres se considera esto cuando toman más de 8 o más bebidas en toda la semana. Entonces, si una mujer se toma diario 2 cervezas, ya se pasó, ya es consumo excesivo. En el caso de los hombres se considera que son 15 o más. Aquí hay diferencias entre hombres y mujeres por anatomía y fisiología, ¿no? Por la distribución de grasa corporal y de músculo. Aquí hay unas diferencias importantes y el alcohol sí es mucho más deleterio en las mujeres. Entonces, también a mí me gusta recalcar esto. No se vale bueno, yo tomo diario una copa de vino y el fin de semana me tomo otras 3. Ahí ya me pasé. O sea, yo ya me pasé, esto no es, o sea, es una o la otra, o a lo mejor nunca en la semana tomo y el día que tomo me tomo 3 copas de vino, perfecto, ahí está, o sea, ese consumo no representa mayor daño, pero no se pueden hacer las dos, no puedo tomar diario y además tomar un día mucho más, ahí ya es consumo excesivo. ¿En qué personas está contraindicado el consumo? En mujeres embarazadas. Ya se, identificó y se reconoció que cualquier consumo de alcohol durante el embarazo sí puede ser dañino, aunque sea muy poco, sí es dañino. Y en menores de edad. Esta imagen es tomada del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por eso ponen 21 años. Yo sé que en cada país es diferente, pero habrá que considerar que el neurodesarrollo tarda mucho más tiempo. Aquí el consumo en menores no es, pero yo les digo como a los alumnos, no es no es por moral, no es porque yo he impuesto esto, es porque una persona antes de los 21 años al menos sabemos que no ha terminado su neurodesarrollo y ya veíamos lo que ocurre en las personas menores de edad que consumen, o sea, sí tiene efectos a la salud. Entonces, esto es respecto al consumo de alcohol. Ahora, respecto al consumo de marihuana, porque yo sé que hay muchas controversias y hay a veces información diferente, aquí nada más les pongo, estas son imágenes de un artículo de revisión en el que se evaluaron cuáles fueron los efectos o los impactos a la salud por el consumo de marihuana. Hay muchos mitos o ideas falsas respecto al consumo. Yo creo que lo primero que les quiero recargar es que la marihuana sí causa dependencia. Entonces, yo sé que también hay muchos mitos que dicen, no, es que la marihuana no causa dependencia. Sí, sí causa. También me dicen, es que la marihuana causa dependencia psicológica. Causa dependencia. Inevitablemente, sí causa dependencia. Efectos a corto plazo. Se está comprobando y se está estudiando cada vez más que afectan la memoria. Entonces, también esta idea de, ay, voy a fumar y estudiar porque me voy a ir mejor, no suele funcionar. O sea, eso no es cierto. Causa problemas de coordinación motora. Entonces, en muchos países se está determinando y están identificando que accidentes automovilísticos ocurren también por el consumo de marihuana. Entonces, no se debería fumar y después manejar, ni tener otras actividades que requieran coordinación. Se ha visto que disminuye el juicio, entonces las personas toman malas decisiones. También hay mucha investigación respecto a que adolescentes o gente joven consumen marihuana y se involucra en relaciones sexuales de riesgo o sin protección y que se asocia, bueno, a todas las enfermedades de transmisión sexual que conocemos. Y en dosis altas, el consumo puede ocasionar psicosis o paranoia. Eso también me imagino que se ha visto, o sea, se está empezando a ver. En muchos países ya se está empezando a ver también estos efectos en los servicios de urgencias de hospitales, ¿no? Que llegan por psicosis o paranoia secundaria al consumo de marihuana. Ese es el consumo a corto plazo. Es decir, si yo fumo, ¿cuáles son mis efectos en ese momento o en las siguientes horas? Pero a largo plazo, ¿qué ocurre? También hay efectos. Ya platicábamos de la adicción. Psicosadicción. Si se consume en edades tempranas, afecta al neurodesarrollo. Sí pasa. Se han hecho algunos estudios que sugieren que los adolescentes o gente joven que consume es más probable que no termine su educación, o sea, bachillerato o preparatoria, o no entren a la universidad o les vaya mal en calificaciones y no lo terminen. También se han hecho estudios en aquellos consumidores crónicos y disminuye la sensación de calidad de vida o de satisfacción de la vida. También está mito de que no hace más daño el tabaco. De forma respiratoria tiene síntomas y efectos similares al tabaco. Al final la persona sí está consumiendo, o más bien sí está inhalando el producto de la combustión de otra sustancia. Aquí no necesariamente es por no es por la sustancia adictiva, aquí es por la inhalación del producto y del humo de la combustión,
Entonces, si aumenta el riesgo de bronquitis, aumenta el riesgo de, o sea, sí hay datos de bronquitis crónica y síntomas de bronquitis crónica, tos crónica, y lo que todavía no se ha determinado, y esa investigación sigue siendo controversial, o sea, la evidencia todavía no es concluyente respecto al cáncer. Cáncer no sabemos, todavía no podemos determinar si aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, los efectos respiratorios son similares en el sentido de enfermedades, o sea, irritativas al sistema respiratorio. Ahí sí son similares. En cáncer no lo sabemos. Y una aclaración que también creo que es importante hacer. La sustancia adictiva de la marihuana es el THC, el tetrahidrocannabinoide. Esa es la sustancia adictiva. La marihuana tiene muchas otras sustancias que pueden ser utilizadas de forma terapéutica. La que causa la dependencia y los síntomas psicoactivos es THC. Entonces, esa es la que se ha asociado al riesgo de psicosis y paranoia. Las otras no. No me voy a detener mucho en este tema, nada más quiero hacer esta pequeña aclaración. Y les platicaba, cigarros electrónicos es de los temas nuevos que sí creo que nos tenemos que estar actualizando. En esta tabla lo que les quiero enseñar es la diferencia entre algunas de las sustancias tóxicas del tabaco tradicional comparadas con la cantidad que tiene el cigarro electrónico. Entonces vemos que algunas de estas sustancias que se asocian al desarrollo de cáncer, aquí vemos el nivel de estas sustancias en el cigarro tradicional versus en el cigarro electrónico. Aquí hay una diferencia muy importante. O sea, sí vemos que el cigarro electrónico tiene menos de este tipo de sustancias que pueden relacionarse al daño pulmonar que conocemos y al desarrollo de cáncer. Sí tienen menos. Ok, o sea, eso está bien, pero vamos a ver que tiene otros efectos y que todavía no conocemos todo del cigarro electrónico. Si un cigarro electrónico tiene nicotina, tiene potencial adictivo. Entonces, también yo escuché es que el cigarro electrónico no causa adicción. Si tiene nicotina, sí. ¿Por qué? Porque la nicotina, ya lo veíamos en el video, aumenta, o sea, hace cambios en todo el sistema nervioso que hace que la persona se vuelva adicta. Si el cigarro electrónico tiene cannabis o THC, también, o sea, sí causa adicción. Hay algunos líquidos que no tienen nada, no tienen nicotina ni THC, ¿ok? Esos probablemente no causan adicción, pero ahorita vamos a platicar de otro tema. Entonces, si tiene nicotina o cannabis, causa adicción. ¿Tiene menos sustancias tóxicas que el tabaco habitual? Sí. Sin embargo, hay que pensar que hay muchísimas marcas de cigarro electrónico, hay muchas. Esto significa que no podemos, hasta ahorita no se ha podido controlar tanto la producción ni qué sustancias son las que los contienen. Entonces, no podemos saber qué es lo que estamos inhalando. Al final, estamos inhalando otra vez una sustancia que no conocemos y ahorita voy a retomar ese tema. Hay estudios y sí hay intentos de que se empiece a utilizar el cigarro electrónico como tratamiento para dejar de fumar. Algunas evidencias, hay algunos países, Inglaterra, por ejemplo, ya está proponiendo que sí puede ser una herramienta para dejar de fumar. Eso sí podría ocurrir en el futuro. Lo que hacemos, por ejemplo, el tratamiento de parches de nicotina o chicles de nicotina, básicamente es sustituir a la nicotina que se fuma por nicotina en otra presentación para que la persona deje de fumar. Sí podría ser. Todavía no hay evidencia contundente. Eso yo creo que en los siguientes años sabremos. Lo que sí sabemos también, y eso es un poco de lo que se ha investigado en Estados Unidos y Canadá, es que aquellos menores de edad que consumen cigarro electrónico eventualmente van a pasar a consumir cigarro tradicional. Entonces, pues sí, los adolescentes que dicen, bueno, fumo cigarro electrónico porque no me hace daño, tal vez haga menos daño, pero casi siempre van a pasar a cigarro tradicional. Entonces, no es preventivo. Y esto que me parece muy importante, a partir del 2019, más o menos en agosto del 2019, en Estados Unidos y en el resto del mundo empezaron a haber reportes de enfermedad pulmonar asociada a cigarro electrónico. Estos datos son tomados de la página de la CDC, digo, todos pueden entrar y revisarlos. Entonces, en agosto de hace un año, empezaron a decir, oigan, hay gente muy joven que se está enfermando de algo que no conocemos, que no sabemos qué es, pero que todos tienen el antecedente de que fumaban cigarro electrónico.
Hasta febrero del 2020, que es donde se tienen los últimos datos, y esto me imagino que los últimos datos es porque obviamente es muy difícil evaluar con coronavirus qué otras enfermedades puedan ser, entonces a febrero hicieron el corte de a quiénes van a cuantificar en esta enfermedad. Había 2.807 casos solo en Estados Unidos. Otros países también ya lo han reportado de esta enfermedad. De todos estos casos, hasta ese momento, había 68 personas que habían fallecido. Y que es de las cosas más interesantes, y digo grave y también graves, es que la población que se está enfermando va desde los 15 años hasta los 75 años. Los primeros casos que reportaron enfermedad pulmonar asociada a cigarro electrónico fueron menores de edad. Fueron en hospitales pediátricos que llegaban adolescentes de 15 a 16 años con esta enfermedad y que resultaba ser grave. Entonces son adolescentes que fumaban, en general la mayoría de los que lo tuvieron fumaban cigarro electrónico diario y se podía grabar. Estas son imágenes reales de cómo se ve esta enfermedad, ¿no? Estos son pulmones, cómo se ven diferentes o el daño que hace el cigarro electrónico. La mayoría de los pacientes que lo tuvieron eran hombres y aproximadamente el 80% de los consumidores de cigarro electrónico lo usaban con cannabis. Sin embargo, había también consumidores que solo usaban nicotina. Una de las teorías es que una de las sustancias con la que diluyen, las sustancias que están en el aceite podrían estar causando irritación en los pulmones. Entonces, estas son algunas de las teorías. El cigarro electrónico, la verdad es que tenemos 20 años de conocer sus efectos, o sea, tiene 20 años de existencia, no sabemos nada. A mí me gusta pensar, imagínense, el tabaco tomó como 60 años para que los médicos y los sistemas de salud dijeran, oigan, causa cáncer, tomó 60 años. Entonces, el cigarro electrónico yo creo que va a tardar otro rato en que sepamos exactamente qué es lo que causa. Entonces, tampoco son seguros, no son 100% seguros. Les voy a presentar nada más algunas actualizaciones que me parecen importantes e interesantes respecto a el impacto que ha tenido el COVID y esta pandemia en el consumo de sustancias. Básicamente el impacto se divide en 3 áreas. En lo que ha ocurrido en la producción y la distribución, lo que ha pasado con los hábitos de consumo y lo que pasa en el tratamiento. Entonces, lo que vemos respecto a la distribución y la producción de drogas es que algunas sustancias, particularmente las de origen sintético, se han visto comprometidas. ¿Por qué? Porque muchos de los productos o de las sustancias que utilizaban para fabricarlas provenían de otros países. Entonces, si limitas el tráfico aéreo y todo el transporte, claro que va a haber limitaciones. Entonces, sí ha habido una disminución. Sin embargo, lo que también se está viendo es que los productores encontraron formas nuevas. Entonces, por ejemplo, me parece que han encontrado más gente que trafica a través de vías marítimas, ¿no? Entonces, el tráfico, en vez de que sea aéreo, va a ser a través de otras vías. Entonces, encontrarán la forma. Entonces, habrá alternativas. Eso son respecto a la producción y distribución y depende también de de la droga. Lo que hemos visto también de hábitos de consumo es que el consumo de muchas drogas parece que disminuye. Esto suena positivo hasta cierto punto. Se ha visto en aquellos países donde el problema, por ejemplo, es con consumidores de opiáceos, heroína, morfina. Si yo disminuyo la venta o la distribución de estos productos, los síntomas de abstinencia son muy severos. Eso puede causar muchos problemas. Entonces, la gente o puede empezar a sustituir o a usar otras opciones que puedan ser más peligrosas o tener agudización de los síntomas de abstinencia. Eso vemos, por ejemplo, en el caso de opioides. En el caso de alcohol, en algunos países se decidió suspender la venta, entonces vimos que en vez de tomar alcohol estaban consumiendo metanol porque era la opción. Eso puede traer también consecuencias negativas. Entonces, bueno, eso es problemático, ¿no? En general se ha visto que ha aumentado un poco el consumo, esto en algunos reportes, de alcohol. Eso son, hasta ahorita lo que más se ha visto es aumenta el consumo de alcohol. Por último, el impacto en el tratamiento. Dado que de por sí los tratamientos para el consumo de sustancias son muy precarios en casi todos los países, cuando disminuimos al sistema de salud, van a ser también de los primeros afectados. Entonces, lo que vemos es que ya no hay tantas opciones. Entonces, sí se ha visto que estas medidas dificultan la atención. Y ya, como les decía, para el hábito de consumo, si las personas dejaron de consumir
heroína, pues ya no tienen opción de ir a dónde ir para tratarse. Eso es la parte problemática. Entonces, el impacto durante la pandemia sí es amplio, o sea, sí hay varias áreas que vamos a ver impactadas. Y les voy a platicar un poquito de las adicciones conductuales. Aquí yo sé que hay como mucha interés y curiosidad por cuáles son algunas de las adicciones conductuales. Entonces vamos a aclarar algunas cosas. Hay que reconocer que hay algunos comportamientos que pueden producir situaciones similares o básicamente prácticamente lo mismo que hacen las sustancias adictivas en el cerebro. Pueden tener igual consecuencias negativas y pueden causar muchos otros problemas. Entonces, aquí, de las adicciones conductuales que están reconocidas hasta ahora por la Asociación Psiquiátrica Americana y próximamente también por la Organización Mundial de la Salud, son el juego patológico, es decir, las apuestas. Las apuestas antes se consideraban dentro del grupo de otras enfermedades. A partir más o menos fue el 2013, se agregó esta conducta a los trastornos por adicciones. ¿Esto por qué? Para que una sustancia o una conducta pueda ser considerada que es una adicción, necesitamos juntar la suficiente evidencia que nos demuestre que tiene los síntomas similares y que también tiene los efectos en el cerebro similares a estas conductas, a las sustancias. Entonces, lo que se dieron cuenta es que juntaron mucha información e investigación de aquellas personas que apostaban y se dieron cuenta que sus cerebros funcionan muy similar y ocurren los mismos eventos que veíamos que cuando se consume alguna sustancia. Entonces, las personas que apuestan de forma patológica sí cumplen estas características. Esta fue la primer conducta que fue catalogada como adicción en 2013. Esa sí. Esa ahorita ya sabemos que sí funciona como una adicción. Apostar sí. La que está próxima a clasificarse y agregarse son los videojuegos. Videojuegos es videojuegos en línea, fuera de línea, o sea, estos videojuegos. No incluyen necesariamente internet, o sea, usar internet no está, son más bien los videojuegos. Estas son las dos que videojuegos está por aprobarse, apuestas ya, y digamos, esas son como las que ya están clasificadas. Ahora, hay muchas otras, bueno, no son tantas, algunas otras que están en controversia. ¿Por qué están en controversia? Porque no tenemos evidencia suficiente para decir que sí son adicciones. Entonces, ¿cuáles son? Así más controvertidas. La comida ha sido, o sea, sumamente controvertida. Hasta ahorita no hay evidencia suficiente para sostener que la comida pueda ser una adicción, que cumpla con todos los requisitos para que sea una adicción. Al parecer, algunos alimentos sí podrían comportarse como una sustancia adictiva, pero solo algunos, no comer en general, solo algunos alimentos. El sexo también es muy controversial. Adicción al sexo junto con todas las otras conductas también es muy controversial. No se ha determinado ni hemos podido decir por completo que sí es una adicción, al menos no está clasificada. Es de las problemáticas. Compras también, o sea, comprar por internet o comprar en general, también se ha pensado que pudiera ser una adicción, todavía no hay evidencia suficiente. Otra vez, para que nosotros podamos decir que algo es adictivo, ya lo platicaba, o sea, lo decía al principio, necesariamente tiene que causar que se libere dopamina en el circuito de recompensa. Si en principio eso no lo hace, probablemente no cause adicción. A lo mejor sí hace que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro, pero no me trae consecuencias negativas. Por ejemplo, hacer ejercicio. Al hacer ejercicio, pues sí me hace sentir bien, pero es muy raro que alguien tenga consecuencias negativas por hacer ejercicio. Habrá personas que por otras razones o por otros trastornos mentales sí tengan consecuencias negativas. Por ejemplo, las personas con trastornos de la conducta alimentaria, a lo mejor esas personas sí tendrán consecuencias negativas, pero es otro grupo de patologías, no son adicciones. Entonces son enfermedades diferentes. Entonces, las adicciones conductuales hasta ahorita, las que están confirmadas, es apuestas y videojuegos ya está casi que clasificada como tal.
Y bueno, por último les quiero platicar un poco del tratamiento. Ya les decía que el tratamiento es complicado, que es a largo plazo. En esta imagen lo que les quiero compartir es que el tratamiento requiere muchas áreas. El tratamiento de adicciones es muy complejo. No solo es un especialista, la mejor evolución se da cuando se integran a muchos especialistas y muchas áreas. Las personas cuando realmente se rehabilitan y se recuperan fue porque tuvieron una red de apoyo mucho más amplia. Es muy difícil que una persona solo yendo a grupos de AA o solo yendo a psicoterapia mejore. Sí puede ocurrir, sí, pero es muy complicado porque hay muchos otros fenómenos alrededor. Entonces, una de las sugerencias que se hace es que para que alguien se trate, para el tratamiento de adicciones se incluyan a muchos especialistas en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, vemos que hay desde fármacos, hay fármacos que sí pueden disminuir el consumo de sustancias, en algunas sustancias, psicoterapia, que haya consejería, por ejemplo, que se les ayude a conseguir trabajo, que tenga apoyo legal, por ejemplo, las mujeres que consumen, que tengan quien les ayude con el cuidado de los hijos, o sea, todas estas conductas, o sea, todas estas medidas tienen que tomar. Y lo ideal en este caso es pensar que es como una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas, el tratamiento lo único que hace es disminuir los síntomas, disminuir el impacto y mejorar la calidad de vida. A lo mejor, o sea, no es curativo, la persona difícilmente se le va a quitar por completo la enfermedad. Entonces hay que pensar que las adicciones son similares. Las personas tendrán la enfermedad o tendrán que estar cuidándose el resto de sus vidas. Así es, esto sí pasa. Ahora, como cualquier enfermedad crónica, el riesgo de recaídas es alto. Fíjense, en este estudio lo que hicieron fue comparar qué ocurre con las personas que consumen sustancias cuando se tratan, los hipertensos y las personas con asma. Y se dan cuenta, tienen más recaídas los hipertensos y las personas con asma que las personas con trastornos por consumo de sustancias. Tienen más recaídas otras enfermedades crónicas que las personas con ese tipo de trastornos. Suele ser mucho más estigmatizante, es decir, tiene una carga mucho más alta las personas que consumen y sus recaídas suelen ser graves, pero, o sea, hay que pensar que las recaídas son parte del tratamiento. O sea, yo se los digo, parte de la recuperación es que lo más probable es que tengan recaídas, como una persona con hipertensión o una persona con diabetes tendrá recaídas, sí, es parte del tratamiento. Ya que es darles acompañamiento. Y eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta. Mariana, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Es de mucho interés para los pacientes con trastorno por consumo de sustancias, para sus familias y sobre todo para los médicos, ¿no? Entender que necesitamos un tratamiento multidisciplinario, un equipo multidisciplinario con conocimientos para tratar este tipo de pacientes, para tratar sus recaídas y para tratar esta enfermedad que definitivamente es a largo plazo. Mariana, tengo un par de preguntas que me han hecho. Mira, la primera pregunta me la hizo en el chat, nos hacen tiene un paciente un problema inflamatorio y usa medicamentos, pero para medicamentos para el dolor que no le ayudan, entonces está usando cannabinoides. La pregunta es si estos le generan dependencia. Es que depende, ahí tendríamos que ver cuál es la fórmula que están usando. Si tiene THC, podría causar cierta dependencia. Si solo tiene CBD, cannabidiol y cannabinol, no. Ahí tendrán que revisar qué es lo que está usando exactamente, pero en general no. Efectivamente, ¿no? Habría que mirar, si es marihuana como tal, sí le va a generar dependencia, ¿no? Bueno, mira, la segunda pregunta, y me parece muy interesante, es ¿cómo saber si un centro de adicciones es seguro y profesional? ¿Un censo o un centro? Sí, un centro de adicciones. Mira que hay muchos lugares donde ofrecen un tipo de tratamiento, pero no saben qué pasa, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de estos centros de adicciones. ¿Qué podrías recomendar a los pacientes? Uy, este es un tema bien complicado. Teóricamente, los ministerios de salud tendrían que hacerse cargo de eso, ¿no? Pero bueno, si no hay esto, yo que les recomiendo a los familiares y a los pacientes, uno,
o sea, que vayan presencialmente a verlos, o sea, vayan y vean, que escuchen recomendaciones, que sepan. Hay muchos centros en México, yo me imagino que en todo el mundo, en el que se violan derechos humanos. Entonces, si un centro tiene tratamientos similares a tortura, no es un buen centro. O sea, así no se tratan las adicciones, ¿no? Así no se tratan. Visiten los lugares, platiquen con la gente que está ahí, verifiquen que haya personal médico. A veces no hay médicos. O sea, esto está llevado por otro tipo de profesionales, pero sí tienen que tener un médico, porque hay abstinencia y muchas cosas. Entonces yo diría, vayan presencialmente, infórmense, o sea, sepan de todo lo que ocurre. Y visiten, o sea, si la persona se queda internada, visítenla constantemente. Okay. Mira que hay muchos centros donde dejan al paciente 3 meses sin ver al familiar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Algunos centros, o sea, tiene un poco de sentido a veces, porque sí tienen que separarse, o sea, hay otras dinámicas que se tienen que modificar. A pesar de que la persona no lo pueda ver, tampoco está contraindicada, o sea, tampoco yo veo por qué tienen que indicar no comunicarse, o sea, no comunicarse para nada. Si no puedes saber nada de tu familiar, pues no, o sea, tampoco tendría que ser así, ¿no? Tendría que comunicarme con la persona que está dentro del centro y ver cómo está. Digo, yo, al menos lo que sé en México, si hay centros en los que hacen, o sea, cosas que otras violan derechos humanos y tienen unas prácticas muy malas en los que privan de la libertad a las personas, entonces eso no se hace. Entonces, tampoco creo que sea lo mejor. O sea, sí tendrás que estar en comunicación con el familiar que está en tratamiento. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, si la marihuana ocasiona disfunción eréctil. No. Hasta los datos que yo sé... Digamos como un mito, ¿no? Yo creo que sí, no, que yo, o sea, ahorita que me venga a la mente efecto en función sexual, no. Ok, perfecto. Perdón, bueno, probablemente Mariana, mi intoxicación sí podría causarla, durante la intoxicación. Ahí sí podría causar alteraciones, pero vamos, igual que el alcohol también, durante la intoxicación puede haber disfunciones sexuales de muchos tipos. Ok, perfecto. Mariana, muchísimas gracias. La charla estuvo definitivamente completa. Vamos a pasar con Luceli, que te quiere hacer un par de preguntas y creo que damos por finalizada la charla. Muchas gracias a ti por colaborarnos y aceptar esta invitación. ¿De qué? Hola Mariana, son un par de preguntas también que llegan del público. Bueno, la primera que hacen es la relación entre la esquizofrenia y el consumo de marihuana. Se ha visto, digamos, es un tema importante que sí hay que reconocer. Aumenta el riesgo de desarrollo de esquizofrenia aquellas personas que ya tenían cierta vulnerabilidad. Entonces, yo genéticamente tengo familiares o tengo genéticamente vulnerabilidad para desarrollar esquizofrenia y consumo marihuana, sí podría desarrollarla. Hasta ahorita es lo que se sabe, no en todas las personas. Es diferente la persona que en el consumo tiene psicosis y una vez que pasa la intoxicación se le quita, a la persona que se va a quedar con esquizofrenia. Entonces, vamos a ver personas que sí desarrollan psicosis con el consumo y se les va a quitar y no es esquizofrenia, pero habrá otras que sí lo desarrollan. Esas son porque tienen vulnerabilidad genética, o sea, ya tenían una vulnerabilidad extra. Perfecto. Y pues la última pregunta, creo que para finalizar, preguntan acerca de algunos hábitos que tienen algunas personas de cuando están bajo efectos de alcohol, consumen otro tipo de sustancias como cocaína, ¿cuál es el riesgo que eso puede generar, Mariana? Particularmente cocaína y alcohol, es muy común que lo usen porque como el alcohol es depresor y la cocaína es estimulante, contrarrestan un efecto con el otro. Es particularmente peligroso porque se crea un metabolito, es decir, tanto la cocaína y el alcohol se pueden juntar y crear un metabolito que es tóxico. Entonces sí tiene efectos mayores, o sea, más dañinos al cerebro y otros órganos solo por el consumo de las dos juntas. Entonces sí vemos efectos más graves de intoxicación cuando se combinan y es bien común. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Creo que no hay más preguntas. La verdad, muy interesante el tema. Sí. Aclaremos aquí algo muy importante y es el riesgo de presentar psicosis durante la intoxicación, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, Mariana? ¿Existe un factor de riesgo
si tú presentas psicosis durante la intoxicación de marihuana, ¿tiene un riesgo de presentar segunda psicosis o esquizofrenia a largo plazo con el consumo? Parece que sí, pero aquí hay un tema que no toqué, que es interesante. Depende la marihuana. Hay marihuanas que tienen más THC que otras. Se ha visto, entre mayor es la cantidad de THC que tiene una marihuana, mayor la probabilidad de desarrollar psicosis. Y si una persona tuvo psicosis una vez, o sea, estando como el aviso. Pero aquí sí hay muchas variantes, porque como no tenemos una marihuana que podamos medir y decir, esta marihuana que solo tiene 20% de THC, ¿es esa la que causa? No, pero sí vemos, entre mayor grado de THC tenga, aumenta el riesgo de psicosis. Ok, perfecto. Tú lo tocaste en tu exposición, pero mira que queremos como afianzar este tema, la relación bidireccional entre las adicciones y los trastornos mentales, ¿no? O sea, los trastornos mentales tienen una susceptibilidad para consumo de sustancias, pero el consumo de sustancias ocasiona trastornos mentales. Ay, es así, este tema no controversial, es difícil de evaluar porque no podemos a veces predecir la direccionalidad. Es decir, a veces nosotros identificamos a la persona que consume sustancias, entonces nunca supimos si antes tuvo. O sea, por la forma en la que investigamos el consumo de sustancias es complicado saber qué fue antes o qué después. Entonces, por eso es complicado. Sí, yo podría, y esto también es importante, a lo mejor el consumo de alcohol o marihuana hacer que la persona se deprima. O sea, la depresión sí está relacionada con el consumo de alcohol o con el consumo de marihuana o ansiedad. Entonces sí vemos, y sí hay casos de consumidores de alcohol que luego se deprimen o se ponen ansiosos, o consumidores de marihuana lo que les pasa lo mismo, ¿no? Es difícil ver la direccionalidad por la forma en la que vemos, o sea, por la forma en la que evaluamos a los pacientes. Pero puede Sí, ser exacto. de los dos lados, ¿no? O sea, Sí. tanto yo tengo la predisposición de una o para la otra. O para la otra. Ideación suicida. ¿Cómo es este tema con ideación, plan suicida, ¿no? ¿Hay algunas sustancias relacionadas con el aumento de la ideación suicida? Sí, ¿cuál? Alcohol. Alcohol tiene mayor, o sea, el consumo de alcohol o sea, durante la intoxicación aumenta el riesgo suicida, eso está así muy estudiado, y la violencia. Entonces, se estima que como el 30-40% de los crímenes con violencia, de hecho los homicidios, estuvo relacionado con consumo de sustancias, y la sustancia que más se consumió después, antes de un homicidio fue el alcohol, pero también los suicidios. Entonces, suicidio tiene mucha relación con alcohol. Ok, perfecto. Y deterioro cognitivo, ¿cuáles son las sustancias principales que ocasionan o son un factor de riesgo para deterioro cognitivo a largo plazo? Uy, es que ahí sí la mayoría, alcohol sí causa deterioro cognitivo. Ya veíamos en la imagen de la memoria y todas las afectaciones en menores de edad. Alcohol sí causa deterioro cognitivo. Tabaco por los riesgos metabólicos que trae. Entonces sí vamos a ver consumidores de tabaco que van a tener enfermedad vascular cerebral, microinfartos, etcétera. Por eso causa deterioro cognitivo. Marihuana, yo creo que vamos a empezar a ver en el futuro deterioro cognitivo secundario al consumo de marihuana, por estas marihuanas que tienen niveles altos de THC. Cocaína puede causar, pero por otra vez, por la parte cardiovascular o metabólica, o sea, entonces vemos paciente joven con infartos cerebrales secundarios a cocaína, pues vamos a ver deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, estimulantes sí alcanzamos a ver por la parte cardiovascular. Otros, inhalables altamente neurotóxicas, se asocian rapidísimo a deterioro cognitivo, rapidísimo. En muy poco tiempo causan deterioro cognitivo. Metanfetaminas también, es que la mayoría sí tienen, o sea, sí causan de deterioro cognitivo. Ok, bueno, y mira que hablemos el último tema, y es el síndrome amotivacional de la mano. En literatura dicen que sí, posteriormente dicen que no, ¿no? Entonces, efectivamente en la práctica clínica sí vemos el síndrome amotivacional a largo plazo, y sobre todo en pacientes adolescentes o de edades tempranas, ¿no? Hablemos un poquito de este síndrome. Pues el síndrome motivacional, la verdad es que a mí me parece muy interesante porque
se ha descrito en la literatura, sobre todo en literatura latinoamericana o española. O sea, es como investigadores hispanos los que lo han descrito un poco más. O sea, si ustedes buscan más de la literatura en inglés, casi no lo han estudiado. Entonces, me parece, bueno, Colombia tiene mucha investigación al respecto. Entonces, ¿qué es el síndrome motivacional? Básicamente, la persona pierde la voluntad para hacer muchas cosas, no pueden no percibirla con tristeza, pero se vuelve como esta tendencia a tener pocos intereses y poca voluntad para hacer cosas. Se ve frecuente, sobre todo en consumidores crónicos. Aquellos que consumen de forma diaria, es bien frecuente verlo. Sí, entonces mira que es muy frecuente este paciente que no trabaja, no hace nada, pasa en su habitación acostado y en la única motivación o la única conducta repetitiva es el consumo de la marihuana sin tener otras motivaciones u otras metas, ¿no? Entonces, y ese me parece el motivo de consulta más frecuente. El motivo de consulta de los consumidores de marihuana va a ser ese, que te describen, es que ya no hago nada, o los papás lo llevan porque ya no hago nada, ¿no? Ya no hace nada, solo está en su cuarto sin hacer nada. Ok, perfecto. Mariana, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante y muy didáctica y educativa. Espero que a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos, pues haya sido de su interés y haya llenado todas sus expectativas. Los invitamos a ver esta charla en nuestro canal de YouTube, Instituto Neurológico del Pacífico, y recordarles que todos los viernes 5 de la tarde estamos dedicados acá a nuestras charlas académicas. Muchas gracias por acompañarnos.